Hoy celebramos Pentecostés, fiesta de la Iglesia, y homilía de San Agustín. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de Pentecostés, que es también como celebrar el cumpleaños, el nacimiento de la Iglesia, ya que en ese día sobre la Iglesia, reunida en Jerusalén, en el aposento alto, se derramó el Espíritu Santo, un hecho que no solo quedó como un evento privado que sucedió entre cuatro paredes, sino como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Generó tanto ruido que la gente se acercó a ver qué pasaba, entre ellos muchos peregrinos procedentes de muchas naciones que se maravillaron al poder escuchar a los apóstoles hablar en su propia lengua. Es en este día que la Iglesia inició su actividad, su misión pastoral. Para la Iglesia Católica después de la Pascua y la Navidad esta es una fiesta de gran importancia. Pentecostés es una palabra derivada del griego Pentecost, que significa quincuagésimo, es una festividad que se celebra 50 días después de la Pascua. Con esta festividad se pone fin al tiempo litúrgico pascual y mañana se inicia el segundo periodo del tiempo ordinario, que se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2025, que es un tiempo en donde no se celebra ningún hecho significativo en la vida del Señor. San Agustín de Hipona, nacido como Aurelio Agustín, en Tagaste, al norte de África, un 13 de noviembre del año 454, en la actualidad sería un ciudadano argelino, inmortalizado como San Agustín de Hipona, por haber sido obispo de Hipona. Según los investigadores, San Agustín y su familia eran bereberes, un grupo étnico indígena del norte de África. Su familia era una familia romanizada, y en su casa solo se hablaba en latín. Aunque él se refiere a sí mismo como africano, como cuando se refiere a Apuleyo como el más notorio de nosotros los africanos. Como no se pretende hacer una biografía del santo, solo añadiré que San Agustín es el santo más citado en la Iglesia. Mientras en Occidente su festividad es el 28 de agosto, en Oriente se le festeja el 15 de junio. Es considerado padre de la Iglesia Latina de Occidente, fue proclamado doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII junto con Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. Es conocido como el Doctor de la Gracia. A continuación la homilía que un día como hoy, celebrando Pentecostés, San Agustín de Hipona dio a sus feligreses, es conocido como el Sermón 267, en este sermón San Agustín hablará sobre el Espíritu y el don de lenguas. 1. La solemnidad del día de hoy nos trae a la memoria la grandeza del Señor Dios y de la gracia que ha derramado sobre nosotros. Por esto precisamente se celebra la solemnidad, para que no se borre del recuerdo lo que acaeció una sola vez. Solemnidad proviene de soletinano, es decir, indica lo que suele acontecer cada año, igual que se habla de la perenidad de un río, porque no se seca en el verano, sino que fluye todo el año. Así, pues, perenne significa a lo largo del año, como solemne lo que suele celebrarse una vez al año. Hoy celebramos la llegada del Espíritu Santo. En efecto, el Señor envió desde el cielo al Espíritu Santo, que prometió estando aún en la tierra. De esta manera había prometido enviarlo desde el cielo. Él no puede venir en tanto no me vaya yo. Mas, una vez que yo me haya ido, os lo enviaré. Por eso padeció, murió, resucitó y ascendió. Solo le quedaba cumplir la promesa. Era lo que esperaban sus discípulos, 120 personas, según está escrito. Es decir, 10 veces el número de los apóstoles. Eligió a 12 y envió el Espíritu sobre 120. A la espera de esta promesa, estaban en una casa reunidos en oración, puesto que ya deseaban con idéntica fe lo mismo que pedían con la oración y anhelaban en su espíritu. Eran odres nuevos a la espera del vino nuevo del cielo, y llegó. Aquel gran racimo había sido ya pisoteado y glorificado. Leemos en el Evangelio. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. 2. Ya habéis escuchado cuál fue su respuesta. Un gran milagro. Ninguno de los presentes había aprendido más de una sola lengua. Vino el Espíritu Santo, se sintieron llenos de él y comenzaron a hablar en las distintas lenguas de todos los pueblos, que ni conocían ni habían aprendido. Se las enseñaba el que había venido. Entró, los llenó, tuvo lugar la efusión. Y esta era entonces la señal.
Todo el que recibía el Espíritu, nada más sentirse lleno de él, hablaba en las lenguas de todos. Y esto no solo los 120. Las mismas escrituras nos enseñan que luego creyeron otros hombres, quienes fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en las lenguas de todos los pueblos. Los presentes se asustaron, unos admirándose, otros burlándose, hasta el punto de decir: esos están borrachos y llenos de vino. Aunque lo decían en plan de burla, algo verdadero decían. Eran odres llenos de vino nuevo. Cuando se leyó el Evangelio visteis: nadie echa el vino nuevo en odres viejos. El hombre carnal no comprende las cosas del Espíritu. La carne es vetustez, la gracia novedad. Cuanto más se renueve el hombre para mejor, tanto más capaz se hace de recibir con abundancia la verdad que saborea. Borbotaba el mosto, y de ese borboteo fluían las lenguas de los pueblos. 3. ¿Acaso, hermanos, no se otorga ahora el Espíritu Santo? Quien así piense no es digno de recibirlo. También ahora se da. ¿Por qué, entonces, nadie habla en las lenguas de todos los pueblos, como hablaban los que entonces estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque se ha cumplido lo significado mediante aquel hecho. ¿Qué cosa? Recordad que, cuando celebramos el día 40 después de Pascua, os indiqué que Jesucristo el Señor nos confió la iglesia y luego ascendió a los cielos. Le preguntaron los discípulos cuándo tendría lugar el fin del mundo, a lo que él respondió: no os corresponde a vosotros conocer el momento que el Padre se ha reservado en su poder. Entonces hacía aún la promesa que hoy ha cumplido: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La iglesia, existente entonces en una única casa, recibió el Espíritu Santo. Existía en pocos hombres, pero en las lenguas del orbe entero. He aquí lo que en ese momento se prefiguraba. En efecto, el que aquella minúscula iglesia hablase las lenguas de todos los hombres, ¿qué significaba sino que esta gran iglesia habla las lenguas de todos los hombres desde la salida del sol hasta su ocaso? Ahora se cumple lo que entonces era una promesa. Escuchamos la promesa y vemos su cumplimiento. Escucha, hija, mira. A la reina misma se dijo: escucha, hija, mira. Escucha la promesa, mira la realizada. No te ha engañado tu Dios, no te ha engañado tu esposo, no te ha engañado quien dio como dote su propia sangre, no te ha engañado quien de fea te hizo hermosa, y de ramera, virgen. Tú has recibido una promesa que eres tú misma. Promesa recibida cuando constabas de pocos y cumplida ahora que posees a tantos. 4. Que nadie diga, pues, he recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no hablo las lenguas de todos los pueblos? Si queréis poseer el Espíritu Santo, prestad atención, hermanos míos. Nuestro espíritu, gracias al cual vive todo hombre, se llama alma, y ya veis cuál es la función del alma respecto al cuerpo. Da vigor a todos los miembros. Ella ve por los ojos, oye por los oídos, huele por las narices, habla por la lengua, obra mediante las manos y camina mediante los pies. Está presente en todos los miembros al mismo tiempo para mantenerlos en vida. Da vida a todos y a cada uno su función. No oye el ojo, ni ve el oído ni la lengua, ni habla el oído o el ojo. Pero, con todo, viven. Vive el oído, vive la lengua. Son diversas las funciones, pero una misma la vida. Así es la iglesia de Dios. En unos santos hace milagros, en otros proclama la verdad, en otros guarda la virginidad, en otros la castidad conyugal. En unos una cosa y en otros otra. Cada uno realiza su función propia, pero todos viven la misma vida. Lo que es el alma respecto al cuerpo del hombre, eso mismo es el Espíritu Santo respecto al cuerpo de Cristo que es la iglesia. El Espíritu Santo obra en la iglesia lo mismo que el alma en todos los miembros de un único cuerpo. Mas ved de qué debéis guardaros, qué tenéis que cumplir y qué habéis de temer. Acontece que en un cuerpo humano, mejor, de un cuerpo humano, hay que amputar un miembro, la mano, un dedo, un pie. ¿Acaso el alma va tras el miembro cortado? Mientras estaba en el cuerpo, vivía. Una vez cortado, perdió la vida. De idéntica manera, el hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo.
Hacerse hereje equivale a ser amputado, y el espíritu no sigue a un miembro amputado. Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Amén. ¿Cuántos estaban reunidos el día de Pentecostés? Fueron 120. Generalmente el arte solo pone en la reunión de Pentecostés a los discípulos y a la Madre del Señor, la Santísima Virgen María. Esa es la imagen que tenemos, la fotografía de aquel día hecha por los pintores a través de los siglos. En el rosario también meditamos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. Pero no fueron solo María y los apóstoles los que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En el capítulo 2, del 1 al 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se lee: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Tengan en cuenta lo que dice, estaban reunidos todos, no menciona que solo la Virgen y los apóstoles. Y continúa diciendo: de pronto vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía que hablaran. En este capítulo no se menciona a los 120 que San Agustín menciona. Entonces, ¿de dónde el obispo de Hipona saca esta cifra tan elevada? La cifra proviene del capítulo anterior, del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el versículo 13 se menciona que luego de la ascensión del Señor, regresan a Jerusalén, suben al aposento superior. Se menciona a los 11 apóstoles: Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. El versículo 14 señala que todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es decir, no estaban solo los apóstoles con la madre del Señor, sino algunas mujeres, también María la madre del Señor y sus parientes, que en el lenguaje de aquella época se decía hermanos. El versículo siguiente habla de que en uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120. Su objetivo era escoger al sucesor de Judas Iscariote, recayendo la elección en Matías. Es decir, Matías no fue elegido solo por los 11 apóstoles que quedaban. Pedro convocó más personas. No se dice si los 120 eran solo varones o era el grupo en general, aunque difícilmente las mujeres en esos tiempos participarían de la elección. También, si recordamos, los 2 discípulos que iban camino a Emaús cuando se encuentran con el Señor resucitado y lo reconocen en la fracción del pan, ellos, dice el Evangelio según San Lucas 24:33, regresan a Jerusalén. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, lo que reafirma que los apóstoles no estaban solo reunidos los 11, sino que había más discípulos con ellos y obviamente las mujeres que siempre siguieron al Señor. De ahí la cifra de 120 mencionada por San Agustín. Si recuerdan el Evangelio, el Señor manda a 70 a evangelizar y siempre se menciona a sus discípulos. Incluso al resucitar se les presenta a esos 2 discípulos ya mencionados, aunque de todos, su preferencia es por el grupo de los 12 llamados apóstoles. 12, un número bíblico, como 12 eran las tribus de Israel.